Bueno, vamos a hablar hoy sobre el tratamiento del cáncer esofágico. Ya vimos un poquito sobre la epidemiología, sobre el cuadro clínico y sobre el diagnóstico. Y hoy abordaremos de manera puntual el tratamiento del cáncer esofágico y el manejo en cada uno de los pacientes, según la estadificación. Y bueno, esta información es hasta mayo del 2020. Bueno, ya habíamos visto un panorama general del carcinoma esofágico y entonces habíamos dicho que existen dos estirpes celulares importantes. Uno era el del carcinoma de células escamosas y otra es el adenocarcinoma, eh, que bueno, la patogénesis es diferente y los mecanismos y factores de riesgo también son muy diferentes, pero el diagnóstico y el tratamiento no varía mucho. Ujú. También hay que mencionar que el adenocarcinoma que afecta a la unión gastroesofágica generalmente se considera parte continuo del adenocarcinoma esofágico. Y bueno, el tratamiento y el manejo del cáncer esofágico depende de una evaluación precisa y confiable de la profundidad de la invasión y el estado con respecto a la afectación de los ganglios linfáticos, al tamaño del tumor y a las metástasis. Bueno, en la última década el uso de la ecografía endoscópica, como lo podemos ver aquí, de la cual ya hablamos un poquito, la cual, bueno, se introduce un endoscopio, el cual emite algunas ondas, las cuales van a chocar con las diversas capas del esófago y entonces nos va a identificar la extensión del tumor, nos va a identificar también la extensión del tumor hacia las capas del esófago, los ganglios linfáticos. Y bueno, la tomografía por emisión de positrones o el PET nos va a identificar si existe alguna metástasis oculta eh, que pudiera pues disminuir también el número de cirugías que se realizan, es decir, hasta un 20% de las cirugías que se realizan han sido por el PET canceladas porque pues realmente los pacientes no la necesitaban ya que presentaban una metástasis oculta. Bueno, en el caso de la ultrasonografía endoscópica, ha aumentado la precisión de las evaluaciones del estado del tumor y de los ganglios linfáticos y se informa que tiene una precisión aproximada del 70 al 80%. Y si a eso le agregamos la aspiración con aguja fina a la ecografía, mejora todavía más la sensibilidad de la estratificación de los ganglios linfáticos. Mencionábamos que dentro de la ultrasonografía endoscópica íbamos a introducir una aguja y también íbamos a identificar si los ganglios linfáticos se encontraban afectados ya. Bueno, y esta es importante porque nosotros identificamos también a etapas tempranas si la displasia o el tumor se encuentra invadiendo algunas capas que, según la invasión a esas capas, cambia el tratamiento. Es decir, si se limita a la mucosa en etapas tempranas y con la ecografía endoscópica lo identificamos, entonces realizamos una ablación de la mucosa del Barrett y entonces ahí queda. Entonces, para el diagnóstico de el cáncer esofágico temprano y el tratamiento es muy importante. Bueno, y entonces en el caso del PET también identifica algunas metástasis a distancia que son más comunes en los ganglios supraclaviculares y retroperitoneales y que conduce al establecimiento de una etapa avanzada en el 10 al 20% de los casos. Bueno, y entonces si nos vamos al manejo, ya que hicimos nuestra estadificación, primero pues con una endoscopía para ver qué es lo que está afectando al paciente, identificamos también el tumor, luego hacemos algunos estudios de gabinete como la tomografía computarizada, el ultrasonido endoscópico y el PET, y entonces en base a ello hacemos la estadificación y digamos que si tenemos un paciente que tiene displasia de alto grado o tiene un tumor en estadio 0 o 1, que no es T1B, lo que vamos a hacer es la resección endoscópica de la mucosa que se considera como de primera línea o lo que siempre se debería hacer. O esofagectomía con linfadenectomía, pero si los comparamos, pues no existe estudios que hayan comparado realmente si la esofagectomía con linfadenectomía ha tenido mejor pronóstico.
Hasta ahora, la endoscopía con resección de la mucosa es el tratamiento de primera línea, pero solamente lo reservamos para cierto tipo de pacientes. Vamos a hablar de ello. Solamente lo reservamos para pacientes que tienen tumores menos de 2 centímetros de diámetro, que son asintomáticos y que no es circunferencial. Si recordamos, pues solamente se tenía que limitar a 1/3 de la circunferencia del esófago. Y generalmente se complementa con la ablación endoscópica de las lesiones del esófago de Barrett restantes. Y bueno, el riesgo de metástasis en los ganglios linfáticos se correlaciona con la profundidad de la invasión tumoral. Aquí, por ejemplo, en esta imagen la traemos de nuevo y entonces estamos viendo que conforme más va progresando hacia las capas más externas del esófago, más se correlaciona con el riesgo de hacer metástasis. De tal modo que en el 3, pues ya tenemos un riesgo importante, ¿no? Incluso desde el 2, ¿no? Bueno, no hay, como decía, datos de ensayos que comparen terapias endoscópicas con abordajes quirúrgicos, pero varios estudios observacionales han sugerido que las tasas de curación y supervivencia con los tratamientos endoscópicos versus los quirúrgicos son equivalentes. Y bueno, ya decía que tiene que considerarse de una terapia de primera línea en carcinoma adenocarcinoma esofágico en estadio 0 o 1, que no tienen contraindicaciones o afecciones coexistentes pues de manera importante. Ajá, bueno, en esta imagen que ya también la habíamos mencionado, primero pues tenemos acá un Barrett, un engrosamiento de la mucosa esofágica en esta endoscopía perdón. Bueno, y si nos vamos a esta imagen que ya la habíamos traído, primero pues tenemos esta imagen que pues vemos un adenocarcinoma intramucoso en el fondo del esófago, en el extremo inferior. Esta es el mismo caso, pero en la ultrasonografía endoscópica pues vemos que solamente se limita a la mucosa y que se encuentra como turgente o como más engrosada. Y en esta pues podemos ver que ya se encuentra en proceso de la resección endoscópica de la mucosa con el uso de tapa de succión, seguida por una ablación de banda y la resección de una trampa térmica para su tratamiento. Acá en podemos observar la vista después de la resección endoscópica de la mucosa, que muestra una submucosa limpia y pues bastante expuesta. En esta, que es la letra E, es la vista después de la ablación por radiofrecuencia del esófago de Barrett, que pues muestra una ulceración circunferencial, superficial y despojo del esófago de Barrett. Y bueno, ya por último podemos ver que 3 meses después se encuentra pues curado, ¿no? Y bueno, los resultados de biopsia de seguimiento mostraron que el epitelio, mostraron un epitelio escamoso normal sin metaplasia, displasia o cáncer. Es decir, las tasas de recurrencia son muy bajas. Y entonces esto es más o menos lo que se hace. Este es el epitelio, se limita solamente a la mucosa, entonces inyectamos una sustancia que lo que va a hacer es que va a separar o va a aumentar el grosor. Entonces lo que se hace es una succión de esta parte y entonces se retira. Más o menos lo que se ve en este video. Ajá, ahí está, entra en la endoscopía y entonces inyecta esta sustancia y después lo va a aspirar y sigue el procedimiento con un corte o una ligadura y ya después sigue la ablación. Y ese sería pues el tratamiento más o menos general en el caso de la resección endoscópica de la mucosa. Y bueno, recordamos que se tiene que hacer en pacientes con tumores menos de 2 centímetros asintomáticos y que los tumores sean no circunferenciales, que se limiten solamente a 1/3 del esófago. Bueno, en el caso de los pacientes con tumores de la categoría T1B, que ya ha penetrado a la muscular de la mucosa y que ha ingresado a la submucosa, el riesgo de diseminación de los ganglios linfáticos puede ser hasta del 20%. Ajá. Entonces el tratamiento ya es diferente. Y bueno, lo que se prefiere aquí es la esofaguectomía radical, que bueno, es el método preferido, aunque algunos centros de tratamiento han ampliado las indicaciones para la terapia endoscópica y bueno, aquí se incluyen los tumores submucosos, pero hasta ahora la esofaguectomía con la linfadenectomía son
los que se prefieren para este tipo de tumores. Bueno, los tumores localmente avanzados. Los tumores localmente avanzados que han sido definidos como categoría T3N1 se tratan mejor con esofaguectomía. Este es a lo que nos referimos con tumores localmente avanzados. El tratamiento que se le da es esofaguectomía, pero se ha informado la curación a través de la quimiorradioterapia sola, especialmente en pacientes con carcinoma de células escamosas, pero todavía no está respaldado por algunos estudios aleatorizados y controlados y debe restringirse solamente a pacientes que no pueden someterse a una esofaguectomía. Bueno, desafortunadamente la esofaguectomía sola se asocia con una alta tasa de recurrencia y tasas de supervivencia que, bueno, se consideran bajas de hasta 34% a 5 años. Y bueno, uno de los avances más importantes en la última década ha sido la adopción de un tratamiento neoadyuvante. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, que vamos a administrar quimioterapia o quimiorradioterapia antes de la esofaguectomía para disminuir tanto el diámetro como la extensión del tumor. Y entonces de esta manera puede tener un efecto pues beneficioso en la supervivencia de los pacientes después de la esofaguectomía. Y bueno, se prefiere la quimiorradioterapia que la quimioterapia neoadyuvante. Es decir, ambas son neoadyuvantes, pero una es quimiorradioterapia y otra es quimioterapia. Se prefiere la quimiorradioterapia. Y bueno, la quimiorradioterapia con carbono y plaxitaxel o cisplatino y fluorouracil se están convirtiendo en el tratamiento estándar en los Estados Unidos. Y bueno, en Europa la quimioterapia neoadyuvante es el enfoque preferido. Si comparamos la quimiorradioterapia o la quimioterapia, se prefiere la quimiorradioterapia porque ha habido, bueno, específicamente un metaanálisis evidenció un mayor beneficio en el adenocarcinoma para la quimioterapia neoadyuvante, perdón, para la quimiorradioterapia neoadyuvante y mejor beneficio en el caso del adenocarcinoma. Y bueno, si decimos, ¿por qué no administramos primero una neoadyuvancia y después la esofaguectomía y después otro tratamiento? Bueno, no existe una prueba confiable aparte del examen. Bueno, los pacientes que se someten antes a una quimioterapia y después de la resección se someten a otra, no ha tenido un efecto pues beneficioso adicional en los pacientes. Y bueno, esta solamente se limita a pacientes que después de un adenocarcinoma, donde le resecaron los ganglios positivos, tienen malos resultados y entonces ahí sí se ha encontrado un beneficio, que en este caso sería una quimioterapia adyuvante, pero todavía no está claro. La quimioterapia adyuvante se utiliza solamente para pacientes con ganglios positivos con carcinoma de células escamosas. Y bueno, este enfoque se ha demostrado que tiene algún efecto benéfico en varios ensayos aleatorizados en Japón. Y bueno, los resultados quirúrgicos parecen ser mejores en centros de gran volumen y con cirujanos experimentados, ¿no? Lógicamente. Y bueno, ese es un beneficio que tienen los sitios que pues tienen una alta incidencia, porque entre más número de casos tienen, el personal pues va a estar mayormente capacitado para tratar con este tipo, no solamente los cirujanos, sino también pues los oncólogos. Y bueno, la linfadenectomía en dos campos, en el abdomen y en el tórax, es una práctica estándar en la mayoría de los centros de Europa y del norte. Y bueno, también se suele realizar la disección adicional de los ganglios linfáticos en algunos países donde el carcinoma de células escamosas es más común. Y bueno, la esofaguectomía mínimamente invasiva puede tener una seguridad equivalente y una tasa similar de complicaciones, pero es técnicamente desafiante, incluso cuando se realiza en centros especializados.
Bueno, y si hablamos de los tumores avanzados y el manejo que se le da a ellos, es sustancialmente en aliviar los síntomas relacionados con la obstrucción en la enfermedad irresecable. Y bueno, este tiene dos elementos principales. Uno es un stent esofágico endoscópico y otro es la braquiterapia intraluminal a dosis altas. La colocación endoscópica de stents metálicos se ha convertido en el paliativo de primera línea. ¿Qué es esto? Bueno, el stent va a ser una rejilla, una malla de red metálica, que lo que va a hacer es dilatar el esófago, que bueno, va a estar obstruido de manera importante por la masa tumoral. En el caso de la braquiterapia intraluminal va a ser un tipo de radioterapia que va a ser administrada desde el centro del esófago y que así evita eh, unas dosis altas que, bueno, también puedan afectar a otras estructuras. Así, de esta manera, pues disminuye el diámetro del tumor. Y bueno, los ensayos controlados aleatorizados han demostrado un mayor alivio sintomático, así como una menor necesidad de reintervención en el caso de los stents metálicos autoexpandibles que con el tratamiento local regional. Pero si adicionamos la braquiterapia al stent, puede dar como un resultado una moderada prolongación de la supervivencia. Hay otros métodos de tratamiento como la dilatación o ablación endoscópica, colocación de stents plásticos, cirugía de derivación o quimioradioterapia que no han sido evidenciada su eficacia y bueno, tienen altas tasas de complicaciones. La quimioterapia paliativa para la prolongación de la supervivencia, como lo podemos ver aquí, se usa comúnmente para tratar pacientes con enfermedad no resecable y es este el tratamiento que pues, nosotros podemos observar, que por lo regular son dos drogas o pueden ser tres. Comúnmente es Folfox o Celox y vamos a ver qué es esto. Bueno, el tratamiento con cisplatino u oxaliplatino combinado con fluorouracilo infusional o capecitabina logra tasas de respuesta del 35 al 45 y unos pocos meses de supervivencia prolongada, especialmente en pacientes con carcinoma de células escamosas. Y si a eso añadimos un tercer medicamento, puede aumentar las tasas de respuesta en 5 a 10 puntos porcentuales adicionales. Pero, pues esto es un arma de doble filo porque se asocia a una mayor toxicidad. Y bueno, la quimioterapia de segunda línea sigue siendo motivo de investigación, por ejemplo, gefitinib, docetaxel, ramucirumab o trastuzumab han sido, pues, últimamente tratamientos que han sido investigados, pero pues todavía no se llega a una conclusión importante más que trastuzumab, que es un agente biológico que confiere un aumento de 2.7 meses, un poco modesto, de supervivencia general y un aumento de 1.7 meses en la supervivencia libre de progresión en pacientes con adenocarcinoma. Bueno, y esto es lo que nosotros estábamos mencionando como la braquiterapia intraluminal. Aquí se está viendo pues todo el procedimiento que se realiza y esto que está en rojo pues es la luz y toda esta zona que está coloreada es el tumor. Entonces de esta manera pues se administra la radiación para la disminución del diámetro del tumor. Y este es el resultado de esta masa tumoral, pues se llegó a este resultado y entonces por eso disminuye los síntomas de disfagia. Esto no, podemos decir que sí hay una mejora en cuanto al tamaño, pero recordemos que la estratificación evalúa tres parámetros y en este caso, pues la invasión a nodos o la invasión metastásica, pues ya puede existir, entonces pues no estaría afectando a no estaría limitando la carcinogénesis, solamente estaría disminuyendo los síntomas. En este caso, bueno, es un stent metálico y esta es la manera en la cual pues funciona, ¿sí? Igual aquí podemos ver cómo se encuentra en la porción superior y después de colocado el stent podemos observar el resultado y bueno,
Ese es en el caso de los tumores avanzados, y cuando son avanzados o recurrentes, pues ya podíamos administrar una terapia combinada con quimioterapia. Y bueno, si nos vamos al pronóstico, la tasa global de supervivencia para pacientes con adenocarcinoma esofágico en Estados Unidos es aproximadamente el 17%, lo cual es ligeramente más alto que la tasa de pacientes con carcinoma de células escamosas, pero solamente ligeramente. Ha habido una mejora progresiva en la supervivencia general y una mejora notable en la supervivencia libre de progresión entre pacientes que se someten a resección quirúrgica. Y bueno, a pesar del hecho de que la capacidad para detectar adenocarcinoma en etapa temprana ha mejorado, la mayoría de los tumores se encuentran cuando ya se produjo metástasis regional, aproximadamente en el 30% de los casos, o metástasis a distancia en el 40% de los casos. Eh, y bueno, en la cual, cuando ya existen metástasis, la supervivencia a 5 años disminuye del 30% de los casos al 4% de los casos cuando ya existe metástasis a distancia. Y bueno, el 60 al 70% de los pacientes con cáncer de esófago no han estado recibiendo un tratamiento acorde a las pautas. Y bueno, es importante que el manejo del cáncer esofágico se realice de manera multidisciplinaria. Y bueno, este es un resumen sobre el cáncer esofágico, es un resumen de todo lo que ya vimos. Es el sexto cáncer más común en el mundo, y existen dos estirpes celulares, el de células escamosas y el adenocarcinoma. En cuanto a epidemiología, bueno, se centra comúnmente el de células escamosas en países del este de África, de Asia, recordemos el cinturón del cáncer del esófago, y globalmente 456.000 individuos son diagnosticados con cáncer esofágico. Y bueno, la prevención, nosotros podríamos hacerlo en base a la historia clínica de un paciente que pues tiene enfermedad por reflujo, y entonces recibe un tratamiento con la inhibición de bomba de protones, y entonces pues esto reduce la progresión a esófago de Barrett y pues sustancialmente también el riesgo de cáncer esofágico. Y bueno, el chequeo de rutina para el carcinoma de células escamosas y el adenocarcinoma es muy importante para la detección en estos pacientes para mejorar la supervivencia y mejora en el pronóstico. También en sitios donde pues ya existe una historia familiar, donde es sitio de alta incidencia, pues también el chequeo de rutina es importante, y en pacientes con alto riesgo. La fisiopatología, por un lado, tenemos el carcinoma de células escamosas que teníamos, que se encontraba principalmente en los 2/3 superiores del esófago, y entonces acá los factores de riesgo era el uso de tabaco, el uso de alcohol, deficiencias vitamínicas, y el daño térmico podría ser factores importantes para la patogénesis. Y entonces había una progresión hacia displasia, y iba a tener la progresión esta hacia el cáncer. También, bueno, la mutación de TP53 en este caso es importante. Después el adenocarcinoma pues se localiza en la unión esófago-gástrica, donde es una lesión preneoplásica, y bueno, menos de 1% de los pacientes con esófago de Barrett progresa a adenocarcinoma de manera anual. Y bueno, los factores de riesgo más importantes son reflujo gastroesofágico y reflujo de ácidos biliares, aparte pues de la obesidad. El diagnóstico se hace por la endoscopía y es el gold estándar para la detección de cáncer esofágico. La detección de la masa tumoral pues es patognomónica, pero pues para esto pues, se tiene que realizar una estadificación en base al sistema de clasificación TNM, y esto bueno lo hacíamos en base a las dos pruebas diagnósticas que ya habíamos mencionado. Una era la ultrasonografía endoscópica, otra era la tomografía por emisión de positrones y otro la tomografía, de tal manera que vamos a tener una estadificación completa y precisa.
Y bueno, el tratamiento, si se identifica de una manera temprana, entonces podemos realizar una resección endoscópica de la mucosa y si no, una esofagectomía según la estadificación. Recordemos que si era T1B, pues ya recurría a una esofagectomía con neoadyuvancia. En el caso de los tumores T3N0 también era muy parecido y cuando ya existe una metástasis a ganglios linfáticos, pues entonces probablemente solamente el tratamiento sea paliativo. Esto, bueno, de una manera general. Muchas gracias.